Hola, ¿qué tal? Hoy quería contarles un poco cómo se realiza un cuadro de mountain bike desde cero. Aparte, obviamente, la parte preliminar, por así llamarla, que es la donde se trabaja en la computadora, en el software, pues para realizar los bocetos, que van a ser prácticamente los diseños. Normalmente realizamos unos 8 o 10 con diferentes soluciones, diferentes soluciones técnicas y diferentes tecnologías. Normalmente tenemos un equipo de trabajo en California en el cual nos dedicamos a esa parte. Colaboramos con un laboratorio de diseño y estudios aerodinámicos que se llama ARUST y, y con ellos pues desarrollamos esa parte, ¿no? De diseños, toda la parte previa a la fabricación de un cuadro, de una bicicleta, sea de ruta, de montaña, lo que sea, siempre seguimos la misma la forma de trabajar. Diseñamos entonces, o sea, partiendo de un cuadro que ya tenemos, normalmente nunca hacemos un cambio brutal en un cuadro, siempre es un cambio más gradual. eh, por ese motivo le invertimos muchísimo tiempo, muchísimas energías en lo que es la búsqueda del desarrollo. El objetivo principal siempre para nosotros es mejorar el rendimiento manteniendo una calidad de los componentes, de las soluciones técnicas muy elevada. Hoy en día se busca muchísimo bajar el peso casi exclusivamente. Obviamente es una estrategia de marketing, pero es un poco también la única forma tangible de decir al cliente, de decir al usuario, ese cuadro es mejor que otro. Porque difícil decir, ese va mejor, ¿no? Es difícil decir, el rendimiento de ese cuadro es superior a otro. Aparte que te das cuenta de eso cuando ya has comprado el cuadro, ¿no? Entonces normalmente todas las marcas, digamos, manejan esa parte de una forma un poco unidireccional. Entonces ese cuadro ya es 30 gramos más livianos que el anterior, entonces justifico el precio de tal, el aumento de precio con el cuadro pasado, etc. Nosotros no trabajamos de esa forma, por eso digamos que el lema de la marca más importante es no sigas a nadie, ¿no? Follow no one, y eso también indica esa parte para nosotros. La parte más importante para mí y para la marca es crear cuadros de muy alto rendimiento. Saben que muchísimas marcas comerciales tienen a veces 5 líneas de carbono diferentes antes de luego en las gamas más bajas encontrar el aluminio. Nosotros solo tenemos dos y en algunos casos, como la mountain bike, solo uno. Eso quiere decir que si compras una bicicleta entry level o si compras una tope de gama, la diferencia solo está en los componentes. Quiere decir que sigues usando un cuadro súper liviano y de muy alto rendimiento. Eso hace muchísima diferencia, sobre todo en la gama entry level y la gama mediana, porque mediamente tienes una bicicleta 1 kilo o 1,5 kilos más liviana, más ligera que la misma, en el mismo rango de precio de otras marcas. Eso prácticamente es una de las características principales de la marca en las cuales nosotros basamos pues, toda nuestra filosofía de marca. Una vez que se define el diseño, realizamos siempre aquí en California, de hecho en el norte, en San Francisco, en colaboración con una empresa que se llama Rivo, realizamos un primer prototipo con fibras plásticas, en el específico en Delrin, con una impresora 3D. Y el resultado es este. Este es un cuadro que es totalmente igual al que luego se realiza en fibra de carbono, solo que está hecho en fibras plásticas. Eso se hace primero porque el cuadro sale exactamente como el original, o sea, como el que va a salir luego en fibra de carbono.
Eso nos da una idea de las proporciones, de las dimensiones. Obviamente luego esa parte se ensambla también con el triángulo trasero. Ahora tomé esto como ejemplo, que es el MAG. En cambio de ser uno rígido o uno de rutas, hubiera sido más fácil, pero bueno, ese es el primero que encontré. Y tenemos también su triángulo trasero siempre del mismo material, siempre con impresora 3D, mientras que todos los links y los tornillos son, y los pernos son, en cambio, hechos de aluminio, son los reales, y también eso se monta con su suspensión normal. De hecho, eso se puede montar como la bici normal. Normalmente nosotros lo montamos con la bici normal, es muy robusto, y eso nos da una idea del conjunto del cuadro, si nos gusta realmente, si las geometrías son como pensamos, si el espacio en la rueda trasera es suficiente, queremos darle más, en fin, todos los últimos retoques, todos los últimos detalles antes de realmente empezar a fabricar los moldes, que nosotros no lo hacemos normalmente en acero o en aluminio, que pues obviamente una vez que ya están hechos, están hechos. Entonces esa parte preliminar nos da como una fase más de estudio de la bicicleta en su conjunto, porque obviamente es el cuadro, pero a esto lo podemos ensamblar, se pueden meter su dirección, se puede meter su centro, se puede ensamblar todo, aunque también el seat post, todo. Entonces nos da una idea de la bicicleta. Podemos estudiar dinámicas, etc. Eso corresponde a la realidad en todo, inclusive en el peso. El peso del cuadro ya viene con el peso que va a ser en fibra de carbono. Porque obviamente ya hay el estudio previo, que es la laminación, que normalmente siempre usamos nuestro Lunar, que está patentado. Se hace solamente una optimización de la laminación del carbono por cada cuadro, teniendo referencia del modelo anterior. Se trata de optimizar obviamente en el modelo nuevo todas esas características. Una vez que esa parte supera, digamos, en caso de no superar, obviamente se modifica en el diseño, se modifica en el software y se vuelve a imprimir otro cuadro en 3D ya con las modificaciones. Una vez que estamos satisfechos con la parte tridimensional, entonces sí hacemos un molde y sí sacamos los prototipos reales en fibra de carbono, como este. Este es un prototipo que no es para venta, o sea, no se puede usar, pero sí se puede usar para testar. Normalmente así los hacemos, los mantenemos así medio, no, o sea, sin terminar, no es propiamente terminado, pero eso nos da la idea pues, de cómo va la bicicleta, de cómo es el rendimiento. Entonces se ensambla con todo y por todo. Esto ya ha sido usado un tiempo, ya tiene los rodamientos, tiene todo. Y la parte de prototipos nos da la idea final, si el cuadro, si la bicicleta cumple con la expectativa de lo que era nuestro objetivo principal, o si por lo contrario hace falta aportar otras modificaciones antes de sacar una bicicleta al mercado. Esta es, digamos, una forma de trabajar bastante cara, bastante laboriosa, toma muchísimo tiempo, pero es la única forma de poder sacar un cuadro, una bicicleta que realmente por nuestra parte es lo mejor que podamos hacer, lo mejor que podemos ofrecer en cuanto a tecnología y rendimiento. Hay muchas soluciones técnicas que hoy en día permiten bajar muchísimo de peso en un cuadro. Sin embargo, hacen que este último dure menos o tenga un rendimiento inferior. Digamos que el peso es uno de los elementos, conjunto a la rigidez, el material, etcétera, etcétera, que todos juntos forman parte de lo que es el rendimiento. Entonces, haciendo un cálculo de alto rendimiento, el peso solamente es una de esas partes. Pero, por ejemplo, si queremos ver
muchos cuadros tienen toda la parte, digamos, de los pernos, etcétera, directamente sobre la fibra de carbono o sobre lo que se llama bushing. Nosotros, en cambio, usamos rodamientos en acero. Digamos que un cuadro de este tiene 8 rodamientos, cada uno pesa 11 gramos. Entonces son casi 90 gramos solo de los rodamientos. Luego tienes que hacer también la sede de rodamiento. O sea, podríamos bajarle realmente solo con esa parte más de 100 gramos. Y podría ser más atractivo al público general a la hora de venderlo, porque pues obviamente sale con 100 gramos menos o más. Pero no es la filosofía que queremos, porque obviamente si un perno gira sobre fibra de carbono, después de un par de años, después de X kilómetros, empieza a tomar ese juego y ya el cuadro no es preciso, la bicicleta ya no es precisa como antes, y para poder rectificarlo, la única forma es llevarlo con alguien que repara partes o cuadros de carbono para poder rectificar esa parte. Un cuadro, en cambio, que tiene todos los movimientos sobre rodamientos, aparte que el sistema amortiguante de amortiguación funciona muchísimo mejor, mucho más sensible y funciona sobre todo a las bajas velocidades ya muchísimo mejor. Y además dura muchísimo más, es eterno, porque pues una vez que se dañan los rodamientos, se cambian los rodamientos y puedes seguir usando el cuadro. Entonces esta es una filosofía que para nosotros es muy importante, por ese motivo ofrecemos por cada modelo de nuestras bicicletas garantía de por vida ilimitada, que aparte de eso quiere decir que no solo el primer usuario, como casi todas las marcas hacen, tiene la garantía, sino que también el segundo, el tercer, el cuarto usuario tiene derecho a esa garantía. Entonces cuando uno compra una bicicleta 01 usada, aún siendo usada, sigue teniendo la garantía de por vida de fábrica. Con lo cual pienso que es un valor añadido muy importante, por un lado para mantener el valor del producto en el mercado, también una vez que se vende. Por el otro lado también denota la confianza que nosotros tenemos en nuestros productos y por ese motivo la damos a nuestros clientes. Pues espero hayan disfrutado del video. Si tienen dudas nos pueden escribir aquí debajo o mandar un correo. Y si no lo han hecho ya, no se olviden de suscribirse al canal y así están al día cada vez que publicamos un video. Gracias, saludos.